Entonces tenemos nuestro primer problema de la ecuación de la continuidad, que dice que por una manguera de bomberos de 0.25 metros de diámetro sale agua a presión que fluye a una velocidad de 10.5 metros por segundo. Si la manguera se achica en su boquilla de salida a 0.1 metros, ¿con qué velocidad sale el chorro de agua? Primero, como siempre, hacemos el análisis del texto, nuestro análisis textual, para poder entender qué datos, qué variables son las que vamos a manejar. Nos dice que la manguera de bomberos, y ya de una vez vamos pensando que si es una manguera significa que va a contener agua a presión y que esa agua a presión le va a dar una forma cilíndrica a la manguera, es decir, su área es de un círculo. Esta información debe concordar y por tanto nos dan el dato del diámetro, porque estamos hablando de un círculo, nos dan el dato del diámetro y este tiene el valor de 0.25 metros. Cuando nos dan este dato, entonces, ¿a qué se refieren? ¿Qué información nos están brindando dentro del problema? Nos están hablando entonces de lo que es el área de entrada del agua, ¿no? ¿Cuál es el área con el cual ingresa el agua a través de la boquilla, ¿no? Entonces ese dato aquí no aparece, es de 0.25 metros de diámetro. Dice, además esto del problema, que el agua está fluyendo a una velocidad de 10 metros por segundo. Es decir, a la entrada de la boquilla, el agua ingresa con una velocidad de 10.5 metros por segundo. Entonces, esto debería ser la velocidad de entrada del agua, ¿no? Ese es el dato del cual nos hablan aquí y equivale a 10.5 metros por segundo. Luego nos especifica que la manguera se achica, es decir, cambia de calibre, cambia el diámetro a la salida del agua. Y nos dice que este diámetro ahora de salida es de 0.1 metro. Ha disminuido. El dato que hacen referencia entonces va a ser el área de salida del agua. Como hay una reducción en la salida del agua, el agua se va a ver obligada a presionarse, ¿sí? Se va a presionar para salir y eso va a hacer que aumente la velocidad de salida. En este caso, esa es nuestra pregunta: ¿a qué velocidad sale el chorro de agua? Es decir, la variable por la que se pregunta aquí es la velocidad de salida. Entonces, habiendo identificado nuestras variables de manera textual, vamos a hacerlo de manera gráfica. En la gráfica podemos observar, está el bombero y se ve la boquilla que comienza con un diámetro muy ancho y termina con un diámetro bastante estrecho, lo cual va a hacer que el agua se obligue a salir, cambiando entonces la velocidad de salida del flujo de agua. Si podemos ver la boquilla más cercanamente, podemos entender este dato. Entonces el agua va a ingresar por un diámetro inicial que lo vamos a llamar diámetro 1 o diámetro de la entrada, con una velocidad determinada, vector velocidad determinado, que el problema nos dice que es igual a 10.5 metros por segundo de velocidad. Entonces, la velocidad de entrada, que la vamos a denotar como la velocidad 1, ya tiene un valor específico de 10.5 metros por segundo que trae el problema. Ingresa, dice el problema, a través de un diámetro, o sea, la distancia que hay desde cada uno de los bordes de un círculo que debe estar aquí
de frente un círculo por el cual ingresa el agua, ¿no? Y este es el valor del diámetro que nos dan, de su 1 igual a 0.25 metros. Pero el agua al ingresar se ve obligada a salir por un espacio más pequeño. Y al hacer eso, le toca aumentar la velocidad de su caudal. Entonces, el vector de salida va a ser mucho más grande para la velocidad del agua, que en este caso, por ser la salida, lo llamaremos V sub 2, ¿no? Y que en nuestro problema, pues es la interrogante, nuestro dato pregunta. El diámetro se ha achicado, esta circunferencia de salida se ha achicado a un diámetro de 0.1 metros. Listo, con esta información entonces vamos a nuestros datos. Tenemos entonces diámetro de entrada, que vendría a ser el dato de el área de la entrada. Lo vamos a recopilando acá. Tendríamos un dato para la velocidad de ingreso del agua, para la entrada, y para la salida tendríamos el dato de el diámetro de la salida y nuestro dato que es la interrogante, que sería la velocidad de la salida. Con estos datos, entonces, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente plantear la ecuación de la continuidad. Plantear la ecuación de la continuidad. ¿Y qué nos dice la ecuación de la continuidad? Nos dice que la cantidad de agua que ingresa debe ser igual a la cantidad de agua que sale, a menos pues que este tubo o la manguera esté rota y entonces pues esté haciendo una pérdida de agua y no sea igual las dos cantidades. Pero si el sistema es cerrado, la cantidad de agua que entra por un tubo tiene que ser igual a la cantidad que sale del mismo tubo. Entonces, si eso es cierto, entonces nosotros iríamos aquí a establecer una ecuación para el caudal, y esa ecuación para el caudal entonces nos diría que cada vez que nosotros tenemos un caudal de entrada, Q sub 1 lo vamos a llamar caudal a la entrada, este tiene que ser igual al caudal de la salida. Y nuevamente aquí estamos estableciendo una ecuación de equilibrio, ¿no? Hay un equilibrio para que se pueda promover ese movimiento, ¿no? ¿Y a qué es igual el caudal según este principio de la continuidad? Es igual, dice, a la multiplicación del área, en este caso de la entrada, por la velocidad con la que ingresa el agua, es decir, una velocidad a la entrada, ¿no? Y si esto es así para el caudal de entrada, pues debe ser igual para el caudal de la salida. Debe ser igual al producto también del área de la salida, a su vez, por la correspondiente velocidad a la salida. Como vamos a calcular un área, nosotros ya sabemos que el área va a ser un circular, porque una tubería generalmente son circulares. Ya sabemos que el área de un círculo siempre está denotado como el valor de pi, el valor de pi por el radio al cuadrado. Entonces, cualquier área que vayamos nosotros a calcular, cualquier área, siempre, eso ya lo sabemos desde hace bastante tiempo, si es circular, es igual al valor de pi por el radio al cuadrado. Y si se dieron cuenta, este dato del radio al cuadrado, pues no lo tenemos, porque a nosotros no nos dieron el valor de radio, sino el valor de diámetros, pero como nosotros sabemos que un radio es la mitad de un diámetro, pues tampoco es que sea muy difícil, simplemente sería sacar la mitad
de cada uno de los respectivos diámetros y obtendríamos los radios, ¿no? Entonces, para el diámetro sub 1, el radio sub 1 sería la mitad de 0.25, que nos da un valor de 0.125, obviamente, metros. Y para este diámetro sub 2, habría un correspondiente radio sub 2, y este sería la mitad del valor del diámetro 2 que aparece ahí. Es decir, la mitad de 0.1 vendría a ser nuestro radio, que es un valor de 0.05 metros. Ya conociendo estos datos, ya puedo emplear mi ecuación de áreas, ¿no? Especificando que voy a tener dos áreas. Un área 1 para la entrada y un área 2 para la salida. Que esa área sub 1, específicamente como la podemos llamar, tendría que ver relativamente con un correspondiente radio 1, ¿no? Con un correspondiente radio 1, para que fuera lógico. Y lo mismo tendría que ocurrir con el área sub 2. Tendríamos área 2 con su correspondiente radio 2. Exactamente. Y estos dos datos numéricos, pues yo ya los conozco. Lo que puedo hacer es hacer una sustitución de datos para obtener el resultado de cada una de mis ecuaciones. Entonces, simplemente sería sustituir los valores correspondientes al radio. En este caso, en lugar de radio 1, colocaría 0.125 metros. Y en lugar del radio número 2, colocaría el valor de 0.05 metros. Una vez hecho esto, el siguiente paso es realizar las operaciones matemáticas, en este caso, la potenciación. Este 2 afectaría tanto al número como a la letra. Y lo mismo ocurriría acá. Este 2 afectaría al número y también a la letra algebraicamente. De tal manera que en nuestros resultados, esto nos quedaría de la siguiente manera. Sería 2 veces 0.125, 0.125 por 0.125, lo que nos arroja un resultado de 0.015625. Estoy colocando todos los datos. Y lo mismo ocurriría con los metros. Metro por metro, esto sería metros al cuadrado. Lo mismo sucedería acá con el otro dato que nosotros tenemos. Multiplicaríamos primero los número por número. Sería multiplicar el 0.05 por 0.05, lo cual nos arrojaría un resultado de 0.0025. Igual ocurriría con los metros. Metro por metro nos daría metro al cuadrado. Teniendo esto, solo nos faltaría multiplicar por el valor de pi y obtendríamos, obviamente, el resultado de estas ecuaciones, ¿no? Entonces, aquí sustituiríamos y sería como multiplicar ese valor 0.015625 multiplicado por 3.1416, que es el valor de pi, que nos arrojaría un resultado de 0.049 metros cuadrados. Y con el otro resultado ocurriría algo similar. 0.0025 lo multiplicaríamos por 3.1416, lo cual nos arrojaría el resultado de 0.0078 metros cuadrados.
Ya tengo mis áreas, puedo utilizar la ecuación de caudal muy fácilmente porque pues, estos datos ya los tengo completos y me tocaría buscar el dato que me solicitan, que en este caso es la velocidad a la salida. Entonces, de la ecuación que está aquí presente, voy a despejar ese dato. Fácilmente se despeja, hay una multiplicación, entonces este valor a su 2 que está multiplicando pasaría a dividir la ecuación. ¿Y cómo me quedaría entonces mi valor de b su 2? La ecuación despejada me indicaría que la velocidad a la salida debería ser igual a una fracción donde el numerador es el valor de la multiplicación del área de ingreso por la velocidad 1 y todo esto dividido en el área de la salida. Con la ecuación ya despejada, lo que puedo hacer es simplemente sustituir en la ecuación los datos que ya conozco. Entonces, A su 1 vale 0.049 metros cuadrados. La velocidad su 1 ya la habíamos obtenido, es un dato, dice que vale 10.5 metros sobre segundos. Entonces acá podemos sustituir este valor por 10.5 metros por segundo. Y el área su 2 también ya la habíamos calculado en 0.0078 metros cuadrados. Hacemos la sustitución. Y como ya se dieron cuenta, algunas de las unidades se van a cancelar, algunas de estas unidades. En este caso le corresponde a los metros cuadrados que se van a cancelar y lo demás quedaría en metros por segundos, que obviamente es una velocidad y eso nos conviene. Multiplicar 0.049 por 10.5 y dicho resultado lo dividimos en 0.0078. Esto nos da un resultado final de 65.96 metros por segundo y esa sería la velocidad a la salida de la manguera de bomberos. Como pueden ver, es un aumento de casi 6 veces y eso pues gestiona que salga con mayor rapidez el agua a la salida, ¿no? Listo. Teniendo entonces ya este dato, podemos pasar a un segundo ejercicio. Y es nuestro ejemplo de la ecuación de Bernoulli. Nuestro ejemplo de la ecuación de Bernoulli que dice lo siguiente, y tomen sus apuntes, por favor. Dice la ecuación de Bernoulli que en un tubo inclinado de sección uniforme, tal como se ve en la figura, ingresa agua por la parte inferior, entre paréntesis, el punto número 1, con una velocidad de 2 metros por segundo. Y nos preguntan, ¿con qué presión debe ingresar el agua para que salga con la misma velocidad? Listo. Lo primero, como siempre, hacemos nuestro análisis del texto para luego analizarlo gráficamente. Entonces, nuestro texto dice lo siguiente, que tenemos un tubo inclinado de sección uniforme, es decir, este tubo se mantiene del mismo calibre todo su recorrido.
Aquí no estamos aumentando ni disminuyendo el área. El tubo es del mismo grosor, del mismo grueso, toda su longitud. Dice que ingresa agua por la parte inferior y nos dan el dato de la velocidad. Dice que ingresa con una velocidad de 2 metros por segundo. Y ese dato es importante porque nos están dando la velocidad de entrada del líquido. Velocidad de entrada, entonces es el dato que aquí se nos especifica. Y que tiene un valor, en este caso, de 2 metros por segundo. Nos dicen que está hablando de agua, ¿no? Estamos hablando de agua. Y si nos está dando el dato de agua, es porque tenemos que tener en cuenta la densidad del agua. Y esa densidad del agua, pues nosotros ya sabemos que equivale a 1 gramo sobre centímetro cúbico o a 1 kilogramo sobre metro cúbico, según las tablas. Entonces aquí, más adelante nos va a tocar conocer ese dato de la densidad del agua. Nos preguntan la presión con la que debe ingresar, esa fuerza con la que debe ingresar el líquido. Entonces, ese dato, ahí está especificado, es la presión de entrada. Entonces, esa es la pregunta que nos hacen. ¿Cuál es la presión de entrada de ese fluido, de ese líquido que es agua en este caso, para que salga, dice, con la misma velocidad? Y en ese momento, cuando nos dicen con que salga con la misma velocidad, nos están diciendo que la velocidad de salida debe ser igual a la velocidad de entrada. Entonces, esta velocidad de entrada debe ser igual a la velocidad de salida y cumplir con esa condición, no importa la altura que tenga el edificio, ¿no? Entonces, necesitamos que la velocidad de entrada sea la misma velocidad de la salida. Teniendo en cuenta esos datos que ya aparecen en el texto, miramos la gráfica y la gráfica pues nos va a adicionar otra información. Inicialmente nos dicen que el agua ingresa por la parte inferior, es decir, por este lado, ingresa el vector velocidad que hemos llamado velocidad de entrada, así lo hemos llamado. Entonces ese vector velocidad será nuestra velocidad 1, porque así hemos llamado a la velocidad de entrada, y dice que tiene un valor de 2 metros por segundo. Para eso el problema nos indica que este mismo vector de entrada tiene que ser el mismo vector de la salida. Por obligación, la velocidad de entrada debe ser igual a la velocidad de salida, esa es la condición. Entonces, esta velocidad a la salida, que hemos llamado velocidad 2, deberá también ser igual a 2 metros por segundo. El problema gráficamente nos trae otra información cuando nos dice que la distancia entre el tubo de entrada y el tubo de salida es de 12 metros. Cuando nos habla de 12 metros, ya nos está hablando de que el agua va a salir como 3 pisos más arriba desde el primer piso. Son 12 metros de altura donde tiene que subir el agua contra la presión, contra la gravedad y poder salir con la misma velocidad con la que entró. Entonces, cuando nos están hablando de eso, nos están dando dos referencias en cuanto a la altura que debe tener la energía potencial, ¿no? Esta que vendría a ser la base, donde la altura corresponde al punto sub 1, esta es la altura del punto sub 1, y que por lo tanto esa altura del punto sub 1 la llamaremos altura 1, y como es el punto de referencia, el punto más bajo,
Entonces quiere decir que esa altura es de 0 metros. Entonces tenemos 0 metros en el punto más bajo, en el punto 1, en el primer piso. Pero que en el segundo piso las cosas cambian. O en el tercero, ¿no? Dependiendo de esos 12 metros hasta dónde llegan. El problema nos trae la información que en este lugar ya la altura ha cambiado. Que la altura en el tubo de salida, que llamaremos H2, ya vale 12 metros. Tenemos informaciones de entrada, informaciones de salida. ¿Qué otra información nos trae el problema? Nos dice que estamos hablando de agua y por lo tanto yo debo conocer el valor de la densidad del agua porque la voy a ir a necesitar en algún momento. Y todos sabemos que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico, pero no vamos a utilizar gramos centímetro cúbico porque aquí la mayoría de las unidades está en metros, 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 metros. Entonces vamos a utilizar la unidad en kilogramos por cada metro cúbico, por cada metro cúbico, para que las unidades sean compatibles, ¿no? Entonces vamos a utilizar la densidad del agua en kilogramos por metro cúbico. Aquí escondido está la pregunta y la pregunta es ¿y cuál es la presión de entrada? Es decir, nos están preguntando ¿y cuál es la presión en el punto número 1? Esa presión en el punto número 1, por ser la entrada, la llamaremos P sub 1. Presión en el punto 1 y que obviamente es nuestro interrogante. Pero si hay una presión en el punto 1, quiere decir que acá en el punto 2 debe haber una presión 2. Y entonces aquí el problema nos dice que el chorro sale libre. Un chorro de agua libre, es decir, es un agua que está saliendo a la atmósfera. Es una agua que está saliendo al aire, a la presión del aire, que como ustedes saben, pues es nuestra famosa presión atmosférica. Nuestra presión atmosférica. A esa presión debe salir 12 metros más arriba. Entonces, esa presión sub 2, que aunque no nos lo dice en el problema, con simplemente decirnos que eso va a salir al aire, quiere decir que es igual a la presión atmosférica, que como todos sabemos es igual a una atmósfera. Pero pues esas unidades no nos sirven a nosotros aquí, porque las unidades acá están en metros segundos, en kilogramos, metro cúbico. Entonces tendríamos que utilizar el valor de una atmósfera en newtons. ¿Y cuánto vale una atmósfera en newtons? Equivale a 101.325 newtons por cada metro cuadrado. Y esto también se consigue en tablas, así como la densidad del agua. Entonces, ahí tenemos los dos valores de presión. Y es con estos datos que nos vamos a ir a resolver nuestro problema. Entonces, ¿qué datos tenemos a la entrada? Tenemos la velocidad con que ingresa el agua. Tenemos la presión, que en este caso, pues, la desconocemos, es nuestra gran incógnita, pero también hace parte de nuestros datos de entrada. Y tenemos la altura a la entrada, que viene a ser pues obviamente el primer piso, o sea, 0 metros de altura. También nuestros datos, tenemos datos de salida. Tenemos la velocidad de salida que debe ser igual a la velocidad de la entrada, 2 metros por segundo. Tenemos que la presión a la salida debe ser la presión del aire, o sea, la presión atmosférica, que en tablas equivale a 101.325 newtons metro cuadrado. Tenemos la altura 2, o sea, la altura a la que tiene que salir el agua ya en el tercer o cuarto piso, dependiendo de la estructura. Y por último, conocemos el valor de la densidad del agua. Estos son nuestros datos, entonces vamos con nuestras ecuaciones.
¿Qué ecuación necesitamos? Necesitamos la ecuación del señor Bernoulli. Y la ecuación de Bernoulli establece una relación entre las energías, que nos dice que la energía al inicio de la entrada de este fluido, que es agua, debe ser igual a la energía a la salida del agua, porque la energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces la ecuación de Bernoulli es una ecuación de energías, de la conservación de la energía. ¿Qué energías, dice Bernoulli, entran en juego dentro de una tubería que sube de un piso inferior a uno superior y que además de eso, pues contempla movimiento del agua dentro de ella misma? Entonces, cuando nos habla de esto, está hablando de tres tipos de energía de entrada. La primera es la energía de la presión del agua que entra con una fuerza determinada. Entonces, para el punto 1, esta va a ser la energía de la presión en el punto 1. Más, dice el señor Bernoulli, la energía potencial que tiene el agua por su propio peso y por la propia altura que alcance, que es igual a la multiplicación de la densidad por la gravedad por la altura del punto determinado, que en este caso, por ser energías al inicio, a la entrada, tendrá que ser igual a H sub 1. Más, dice el señor Bernoulli, la energía cinética, o sea, del movimiento que tiene el agua dentro de la tubería, que es igual a 1/2 de la densidad del líquido multiplicada por la velocidad en ese punto elevada al cuadrado. Por la velocidad en ese punto, que en este caso, pues estamos hablando del primer punto, del punto de entrada, tendría que ser la velocidad sub 1 elevada al cuadrado. Y esas serían las energías de entrada. Y si existen esas energías de entrada es porque deben existir iguales energías de salida. Debe haber una energía de salida de presión, de la presión. Debe existir entonces también una energía potencial a la salida igual a la multiplicación de la densidad por la gravedad por la altura a la salida, H sub 2. Y esto debe también tener una energía cinética a la salida, ¿no? Que es semejante a la entrada a 1/2 el producto de la densidad por la velocidad a la salida elevada al cuadrado, ¿no? Entonces estamos hablando de nuestra velocidad a la salida elevada al cuadrado. Y esta es la ecuación de Bernoulli, la ecuación de las energías. Veamos qué tenemos de esta ecuación que nos sirva con los datos que nosotros tenemos. Entonces, inicialmente ya nos dimos cuenta de que si H vale 0, todo número que multiplique por H se va a volver 0. Por eso H sub 1, que es 0, multiplicado por la gravedad, pues va a dar 0, multiplicado por la densidad, pues va a dar 0. Entonces, este primer término de aquí se va a anular. Y si seguimos observando, nos damos cuenta que la velocidad de entrada debe ser la misma de salida. Entonces quiere decir que este dato que está aquí va a quedar idéntico a este dato que está acá. Y si ambos son idénticos y con el mismo signo, quiere decir que cuando yo este dato lo pase al otro lado, va a quedar negativo y como son idénticos, ambos se van a anular. Entonces, este dato desaparece con este dato.
¿Y cómo nos queda entonces la ecuación de Bernoulli luego de este primer análisis? Pues desaparecen estas partes, desaparece esta parte de acá, y la ecuación se reduce a la siguiente expresión. La presión 1, que es la pregunta que me están haciendo, es igual a la suma de la presión 2 por la energía potencial. Todos los datos los conozco. Entonces voy a simplemente sustituir en la ecuación de Bernoulli. La presión 2 dice es igual a una atmósfera, 101.325 newtons por cada metro cuadrado. Siempre unidades de fuerza por unidades de área, ¿no? Y acá, pues conozco la densidad porque estamos hablando de agua. La densidad dice que es 1 kilogramo por cada metro cúbico. Esta es nuestra densidad. La gravedad la conocemos, todos sabemos que tiene un valor de 9.8 metros por cada segundo al cuadrado, porque es una aceleración. Y la altura 2, obviamente, son nuestros famosos 12 metros de altura que hay entre los pisos. Entonces, como pueden observar aquí, las unidades pues van a sufrir una transformación en el sentido de que estos metros se van a anular con uno de estos de acá. Aquí nos van a quedar entonces metros al cuadrado, al cuadrado. ¿Y qué pasa? Pues imagínense, kilogramo por metro sobre segundo cuadrado son newtons y metro cuadrado abajo nos va a quedar con las mismas unidades de la presión que son las que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, al hacer la operación, pues todos estos términos de este lado desaparecen y nos queda que si multiplicamos 1 por 9.8 por 12, eso nos da un resultado de 117.6 newtons por cada metro cuadrado de presión. Y como tienen unidades compatibles, los puedo sumar perfectamente. Sumo esos 101.325 más los 117,6 y eso me da un resultado final de presión al inicio, a la entrada, de 101.442.6 newton metro cuadrado. Y esa es la presión con la que debe entrar el agua para que cuando suba esos 12 metros pueda mantener la misma velocidad de entrada a la salida. Es decir, acá se le debe poner más presión para que acá salga menos presión, porque durante la subida va a haber una pérdida debido, ustedes saben, pues a la gravedad y debido al peso del mismo agua, ¿no? Entonces, hay que hacerle un incremento, nos dice, de 117.6 a la presión atmosférica para que se pueda mantener la misma velocidad. Y ese es el problema que tiene que ver entonces con la ecuación de Bernoulli. Vamos con el ejemplo de Torricelli. Teorema de Torricelli. Un depósito de agua se conserva en un tanque abierto. Un depósito de agua se conserva en un tanque abierto. Punto seguido.
Se abre un agujero a 75 centímetros de la superficie del agua. Punto seguido. Pregunta, ¿cuál es la velocidad de salida del agua? Listo, hacemos nuevamente nuestro análisis de lectura. Nos dice que hay un depósito de agua, que es un tanque abierto, está expuesto a la atmósfera, y que se abre un agujero a 75 centímetros de la superficie del agua. Es decir, aquí nos están dando el primer dato del teorema de Torricelli, nos están dando altura, la altura a la cual se encuentra el agujero por donde va a salir el agua, ¿no? Esa es la altura. Y la pregunta que nos hacen es, ¿y cuál es la velocidad de salida del agua? Pues el mismo término nos lo indica, nos están preguntando por la velocidad. Y ahí no hay más que hacer. Porque es que la ecuación de Torricelli, pues es la más sencilla del mundo. Ustedes ya vieron en el video, la ecuación de Torricelli sale de la ecuación de Bernoulli y queda completamente simplificada. Sin embargo, analicémoslo gráficamente, que es lo que nos están tratando de decir. Nos están tratando de decir que entre el punto inicial y el punto final o de salida del agua hay una distancia de 75 centímetros que por obvias razones la tenemos que pasar a metros, porque es que la vamos a multiplicar más adelante por la gravedad, eso ya lo sabemos, y la gravedad pues está en metros, entonces nos toca hacer esa conversión de una. Nos están preguntando por aquí el vector con el cual sale el agua, esa fuerza, es decir, ese vector que ya sabemos que se llama velocidad, vendría a ser pues nuestra pregunta, nuestro interrogante. Y para eso hay una sola ecuación que es cortica y pequeñita que nace del despeje que ustedes vieron en el video de la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, ¿qué datos tenemos? Con dos datos es suficiente para resolver este problema. Tenemos la altura y nuestro dato de pregunta, que es la velocidad. ¿Cuál es la ecuación? Ahí está. Esa es la ecuación de Torricelli. Muy, pero muy sencilla. Dice que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces el producto de la gravedad por la altura. Y es que todos esos datos que están dentro de esa raíz, nosotros los conocemos. Por lo tanto, la solución es una simple sustitución y aplicar calculadora y se acabó este problema. Entonces, nuestro cuarto paso es la solución aplicando y sustituyendo en la ecuación del señor Torricelli. La vamos a sustituir. ¿Que cuánto vale la gravedad? Pues todos sabemos, vale 9.8 metros por cada segundo al cuadrado, porque es una aceleración, eso lo descubrió Newton. Y eso va a estar multiplicado por una altura que ustedes saben, pues ya la da el problema, y esa altura equivale a 0,75 metros para que concuerde con las otras unidades que tenemos dentro. Y ahí está. Y como pueden observar, pues es una operación algebraica, donde se van a multiplicar número por número y letra por letra, y eso nos arrojaría el siguiente resultado. Con la calculadora tendríamos que multiplicar 2 por 9.8 por 0.75, y eso nos diría un solo número, aparecería acá adentro. Este número es de 14.7 y las unidades que nos quedarían sería metro por metro. Obviamente acá en la parte del numerador sería igual a metros al cuadrado, y estos segundos se quedarían en el denominador también elevados al cuadrado.
Y eso nos conviene, ¿no? Porque es que vamos a sacar una raíz cuadrada y cuando saquemos esa raíz cuadrada, ella se anulará con el cuadrado de estos números, se eliminarán los cuadrados y solo nos quedará metros en el numerador, segundos en el denominador, que es una velocidad. Entonces, si hacemos esta operación, nos quedaría al final que la velocidad, aplicamos eso, entonces sería raíz cuadrada de 14.7, que nos da el valor de 3.83 unidades que quedan metros por segundo. Y este sería el resultado de nuestro problema. La velocidad con la que está saliendo el agua de ese tanque es de 3.83 metros por segundo. Y entonces acabamos de ver mediante tres problemas los tres principios fundamentales de la hidrodinámica, o sea, el agua está en movimiento. El agua está en movimiento y son bastante sencillos porque realmente son simplemente emplear tres ecuaciones que usted no se las tiene que aprender de memoria y simplemente es sustituir entonces en ella los datos que aparecen en el problema. Y de esta manera, pues, se concluye este tema.